We change, but now she gets a little bit higher. Yes, ich wollte dir was geben von mir. Ich habe so viel. Santi, entonces cuando usted quiera. Ya, gracias. Now my translator, my own voice is now beside me. Gracias, hermano Yes. Elías, por compartir esto. Yo creo que voy a iniciar con una pregunta que la dejamos en octubre pendiente, y es, usted nos dijo en octubre que cuando usted vea que es momento de salir de la iglesia, nos avisaría. ¿Es momento ahora de salir de la iglesia? Also, It's not to leave the church. nunca es momento de salir de la iglesia. No. We have to be faithful to the church. Siempre tenemos que permanecer fieles a la iglesia. Please never go, not change to Orthodox or wherever it is. Por favor, nunca piensen siquiera en cambiarse sea la iglesia ortodoxa o a otra denominación. We are Catholic and remain Catholic. Nosotros somos católicos y siempre seguiremos siéndolo. And because we are Catholic, we don't leave the church. Y puesto que somos católicos, no nos vamos de la iglesia. Those people are leaving the church who are going astray with the truth. Más bien son aquellos que se alejan de la verdad, los que están saliéndose de la iglesia. I hope that everybody understands this. Yo espero que todos entiendan esto. I would be the last one to say, go and leave the church. Yo sería el último que les dijera que salgan de la iglesia. But I would say, don't cooperate with a false church. Lo que sí les diría es que no cooperen con una falsa iglesia. Entendida la respuesta. La preocupación que tienen muchas personas que nos han escrito por interno es cómo saber a qué misa sí ir y a qué misa no ir. Hay gente que es un poco más radical y dice, donde se le mencione a Francisco no voy. O ¿cuál es el límite que debemos nosotros tener? Also viele fragen sich, was zu einer Messe sie gehen können, oder manche sagen dann, ja, jeder, wo der Name von Franziskus genannt wird, da kann ich nicht hingehen. Well, we have a difficult situation at this point. Bueno, sí nos encontramos en una situación difícil en este sentido. My point of view is that the Novus Ordo is still valid. Mi punto de vista es que el Novus Ordo sigue siendo válido. Of course, I prefer and give everybody the advice to prefer the old rite. Aunque por supuesto yo personalmente prefiero el rito tradicional, la misa tradicional, y también aconsejo a las personas a frecuentarlo. Even we try to influence priests to celebrate the old rite. Incluso siempre intentamos animar a los sacerdotes a aprender la misa tridentina. But as long the Novus Order is valid, look for those who are celebrated in a certain kind of seriosity. Pero mientras que el Novus Ordo sea válido, les recomiendo que busquen aquellos lugares donde sea celebrado con dignidad, con seriedad. But what you can do inside is, if you go to such a mass, you say to the Lord, I'm not connected with Francis. Y para las personas que tienen dificultad ante el hecho de que se pronuncie el nombre de Francisco, que se diga en unión con el Papa Francisco, yo les recomiendo que hagan un acto ante Dios donde le digan, Señor, yo no puedo cooperar con Francisco. I'm connected with the papacy, but not with this person who is now misleading the papacy. Yo estoy en unión con el ministerio petrino como tal, pero no puedo estar en unión con aquel que actualmente reviste este cargo y que está llevando a la iglesia por un rumbo equivocado. God will listen to that. Dios escuchará un acto tal. And he knows that you are in the situation. Y Él sabe que estamos en esta situación difícil. And he will, on this way, allow that you can receive the Holy Communion. Y de esta manera, estableciendo esta
diferenciación, Él seguirá alimentando a los fieles con la Santa Comunión. Maybe it could be for a while because we have to fear that even this validity of the new Mass can be attacked one day. O sea, tal vez esta sea una situación temporal, porque quizá también en un momento dado se ataque la validez de la misa en el Novus Ordo. It comes close. Parece que nos acercamos a ese momento. Muchas gracias. Una de las cuestiones que divide también el pensar o el sentir de las congregaciones religiosas con las que nosotros estamos en contacto es que hay una división entre las personas que creen que Francisco eventualmente fallecerá, Dios se los llevará y la iglesia seguirá su rumbo, y otras que manifiestan que de aquí en adelante el siguiente pontífice que se siente en la silla de Pedro será elegido por los cardenales que Francisco ha nombrado y por tanto ya no habrá inspiración del Espíritu Santo y seguirá la misma línea inspirada por el espíritu de Satanás. Also es gibt zwei Positionen von Gemeinschaften. Die einen denken, dass okay, Franziskus wird sterben und dann geht das Ganze wieder alles ins Richtige über. Oder die anderen, die sagen, wenn er stirbt, wird dann wieder die nächsten Kardinälen wurden ja von ihm gewählt und wird dementsprechend in derselben Linie weitergehen, die Situation. We do not know. No sabemos. And I think we have to go step by step. Y creo que tenemos que dar siempre el paso que corresponde en ese momento. We have to realize this situation and how the next situation will be, God will show. O sea, ahora tenemos que cobrar conciencia de la situación tal como es y más adelante ya Dios nos mostrará cómo siguen las cosas. Of course, we can pray and should pray for the conversion and the enlightenment of those bishops and cardinals who are going astray. Por supuesto que podemos y debemos orar por la conversión o por la iluminación de los jerarcas, de los obispos, cardenales, que se están dejando inducir al error. And to pray for a good new Orthodox Pope. Y podemos orar por un buen papa, por un papa ortodoxo en el sentido de recta doctrina. We have also this kind of reflections in our community. También nosotros tenemos este tipo de conversaciones en nuestra comunidad. But we do not know. Pero no sabemos qué And vendrá. to be realistic, also the other part, that it will be continued is possible. Entonces, para ser realistas, debemos decir que no sabemos y que también es posible que se dé este cambio de rumbo más adelante a nivel positivo. We also do not know if kind intervention of God will come. No sabemos si Dios intervendrá. All is possible. Todo es posible. What we have to do is now to be very clear, to be faithful to the church, to give sacrifices in all what we do, and to let the Holy Spirit lead the church in the way he can do it now when he has no pastors to do it. Lo que nos corresponde hacer ahora es permanecer fieles a Dios, orar, ofrecer los sacrificios que podamos y permitir que el Espíritu Santo pueda actuar ahora de las maneras que Él quiera ahora en esta situación en que no puede actuar siempre a través de los pastores de la iglesia. Correcto. ¿Qué hacer con las congregaciones religiosas que están bajo la autoridad de Francisco y avalan todo lo que él dice? Voy a mencionar solo algunas: franciscanos, jesuitas, el Opus Dei, entre las más próximas, pero podemos seguir nombrando y serán muy pocas las que tomen una posición en contra. Was kann man mit all diesen Gemeinschaften machen, die alles absegnen und annehmen, was von Franziskus kommt? Well, you cannot follow them, of course. Por supuesto, no podemos seguir esta línea. You have to pray for them. Tenemos que orar por ellos. If it's possible, at least to speak to one or another which might be open. Tal vez se dé la oportunidad de hablar con uno u otro de esta o aquella comunidad que pueda estar todavía abierto. It's a tragedy. Es una tragedia Because they are blinded. porque han sido enceguecidos. If you follow Francis,
you are blinded. Si sigues el rumbo de Francisco, terminas siendo enceguecido. You are blinded by a false light of Lucifer. Enceguecido por una falsa luz de Satanás. You can see with fiducia supplicans, normally everybody should wake up. Se supone que con una declaración como fiducia supplicans todo el mundo debería despertar. But some people are still justifying that. Sin embargo, aún hay personas que justifican este tipo And de in worst doctrina. case, they think it's coming from the Holy Spirit. Y en el peor de los casos dicen que esto procede del Espíritu Santo. Yes, but well, we cannot make no compromises. No podemos hacer compromisos en este ámbito. So, but our prayer, for example, when we had been in Jerusalem, we just came back, is one point is very strong, that people wake up as well in the world as in the church to see what is going on. Nosotros, por ejemplo, ahora que estuvimos en Jerusalén, una de nuestras intenciones de oración principales fue que las personas despierten, tanto a nivel del mundo como también dentro de la iglesia. What can we do more? ¿Qué más podemos hacer? To give our testimony. Dar nuestro testimonio. And as our friend Carlos said in the beginning, now we are going to Brazil, then we are going to Argentina. And of course, we bring this kind of testimony with us, even not always speaking with all people about all and everything, but we bring it with us that we have to be faithful to the church and the real teaching. Entonces, nosotros ahora, como dijo Carlos al inicio, estamos ya a punto de partir hacia Brasil y Argentina y de alguna manera siempre llevamos con nosotros este testimonio, aun si no siempre con todas las personas tengamos que hablar abiertamente sobre todos los temas, pero sí implícitamente podemos llevarles el mensaje de que es hora de ser fieles al Señor y a la iglesia. Please pray for us. Entonces les pedimos sus oraciones para eso. Primero, gracias y que Dios les bendiga por eso. La siguiente pregunta dice, ¿estamos ante la abolición del hombre como tal, ya que ad intra y ad extra de la iglesia todo lleva a su demolición? Ob wir an dem Punkt der Zerstörung des Menschen sind, weil alles sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche zu seiner Zerstörung. God will not allow it till this point. O sea, Dios no lo permitirá hasta el punto de la abolición, He did not create us that we will be destroyed porque Él afterwards. no nos creó para que seamos abolidos. He will only allow this to a certain point Solo lo permitirá hasta un cierto punto. and to integrate this in his plan of salvation. Y Él sabrá valerse de todos estos intentos para su plan de salvación. How he will do it, we do not know. No sabemos cómo lo hará, But we have the trust that people can wake up. pero tenemos la confianza de que las personas aún puedan despertar. Also, I personally had a conversion in my life. Yo, por ejemplo, viví una conversión en mi vida So light from God came to show me the right way. y así la luz de Dios entró en mi vida para mostrarme el camino correcto. Before I was in darkness. Antes de eso yo vivía en la oscuridad. So what can God do with me? He can also do with other people. Y si Dios hizo esto conmigo, también lo puede hacer con otras personas. And we sometimes experience, today just I get a little notice, I was Satanist, then I read the Bible, now I'm Christian. Y de hecho siguen sucediendo este tipo de conversiones. Justamente ayer nos llegó un comentario, alguien diciendo que era satánico y después comenzó a leer la Biblia y ahora es un buen cristiano. Or we have a lot of wonderful commentaries for the music of Sabbath Day. También nos llegan mucho este tipo de maravillosos comentarios en nuestros cantos Or sometimes also for my teachings. o también en las meditaciones del hermano Elías. So we try to give the light God is trusting us to people. Entonces tratamos de llevar aquella luz que el Señor nos encomendó. He promised that people will not be destroyed and he will keep his promise. O God. sea, Él prometió y aseguró que no permitiría que la humanidad volviese a ser destruida y Él va a ser fiel a su promesa. That there are essays to do it, that we can see.
Ciertamente hay intentos de destruirla, eso podemos verlo from the bad side. del lado oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre la posición que ustedes tienen y la posición de una persona que es sede vacantista? What can I say? Everybody has to decide this for himself. Yeah, yes, everybody has to decide for himself. We think we have still, on a juridical level, the Pope, because we cannot prove that it's not like this. Nosotros pensamos que puesto que no tenemos la competencia y nos corresponde a nosotros juzgar sobre la validez o sobre la legitimidad del pontificado actual, asumimos que mientras no se compruebe lo contrario, seguimos teniendo. And we say Franciscus is a false prophet. Seguimos teniendo un papa, pero decimos también que Francisco es un falso profeta. Even Vigano, I think, said he cannot say openly that he's not Pope. Incluso, si no me equivoco, el cardenal Vigano dijo que... But you made it to a cardinal now. Ya lo elevé a cardenal. Monseñor Vigano dijo que él tampoco podía decir con certeza que Francisco no sea papa. And he has a very clear sight, you know. Sin embargo, él tiene una posición muy clara, ¿no? Yeah. So that's maybe the difference. Entonces, esa sería la diferencia en relación con un sede vacantista. Because the sede vacantista will say the papacy is not existing in a certain way now. Que los sede vacantistas dicen que no tenemos papa, que la sede está vacante. And they will try to find someone from the past. Y pues tratarán de aferrarse a un papa del pasado. I know people who are thinking like that. Yo conozco personas que tienen esta postura. They have to decide it. Our position is different. Y pues ellos tienen que tomar su decisión. Nosotros tenemos una postura distinta. But maybe through all this heresy or nearly heresy, almost heresies, what he said, he is already on this point disqualified on the juridical point, but we cannot say it. Lo que podría ser es que por las herejías implícitas o por las cuasi herejías que Francisco ha promulgado y pronunciado, que él mismo se ha usurpado de la legitimidad de ejercer el ministerio petrino, pero eso no está en nuestra competencia juzgarlo. La siguiente pregunta no es una pregunta que quiero que me responda con datos ni hechos porque no los hay, sino con la inspiración que usted tiene, si es que lo puede responder. Al mencionar que Francisco podría ser el falso profeta, ¿estaríamos a la puerta de que se revele el anticristo? Also, sagt, das kannst du natürlich nicht mit Tatsachen beweisen, aber ob du es mit der Inspiration einfach beantworten könntest. Wenn du sagst, dass Francisco der falsche Prophet ist, bedeutet es, dass der Antichrist an der Türe praktisch schon ist. It can be. Puede ser. There are some signs which are showing that such a person is already there and can take over the power. Hay indicios que parecen sugerir o señalar que ya esta persona está como a las puertas y lista para ejercer el poder. I cannot say that Francis is the false prophet mentioned in the Bible. Yo no es que no puedo decir que Francisco sea el falso profeta del que se habla en el libro de la Revelación. But I can say he is a false prophet. Lo que digo es que él es un falso profeta. In the same way, I cannot say the Antichrist at the end of the times will arrive. Asimismo, no puedo decir que está ahora a punto de llegar el anticristo del que se habla que vendrá a los últimos tiempos. Or if another Antichrist will come. O si es un anticristo el que está a las puertas a punto de llegar. But I think it's possible.
pero sí, pienso que es posible. It might be that we will see someone who is the Antichrist. Y también pienso que es posible que se trate de este último anticristo. And when Francis was preparing this person, Y si fue Francisco quien, digamos, le preparó los caminos, he was the false prophet. entonces él habría sido el falso profeta. But this we also only can say when we see it. Pero eso solo se lo puede decir cuando ya las cosas sucedan. God will show for sure. Dios lo mostrará. Es solo un sentir local de las personas con las que hemos nosotros podido conversar a través del grupo o a través de la comunidad digital que tenemos, que nos dicen que sienten que hay una invasión del mal, creando división, creando distorsión, creando y repartiendo mal y miseria a todas las personas que están con Dios. ¿Es su sentir también ese ahora? ¿Habt ihr die Frage genau verstanden? No, again, Perdón, no the question again, no please. entendimos bien la pregunta. Tal vez podrían repetirla. Nosotros estamos escuchando en la comunidad digital que tenemos y en el medio en el que nos movemos, muchas personas que dicen que están siendo muy atacadas como nunca en la vida ha pasado por el mal, por la división, por las peleas, las discordias, a las personas, especialmente a las personas que están con Dios. Más enfermedades, más calamidades, más miseria, más pobreza, más todo. Y la pregunta es si nosotros La pregunta podemos es si ustedes constatar. tienen ese sentir también, ven que el mal está invadiendo el mundo o es algo que nosotros estamos viendo solo acá. Also, Sie nehmen wahr innerhalb von Ihren Kreisen, dass so wie noch nie davor jetzt die Menschen richtig angegriffen werden vom Bösen, sei es auch mit Streitereien und Spaltungen und Krankheiten. Ob wir das auch wahrnehmen. Ob wir sowas auch wahrnehmen, dass das Böse überhand nimmt. Well, I think we can see that the darkness is growing. Yo creo que sí, definitivamente podemos ver que la oscuridad está creciendo. And we have not to wonder about that. Y tampoco esto debe sorprendernos. Because it will only go away when there are conversions. Porque de hecho esta oscuridad solo podrá disiparse en la medida en que se produzcan verdaderas conversiones. And that those people are attacked who try to live like God wants, that's very clear. Y también es muy evidente que las personas que tratan de vivir como a Dios le agrada sufran ataques fuertes. Well, I think you know the story about a city which is surrounded by a wall. Yo creo que ustedes conocen la historia de una ciudad rodeada por una muralla. And on the walls are devils sleeping. Y sobre la muralla hay demonios, devils, Yes? demonios durmiendo, Because they have nothing to do. porque no tienen nada que hacer, Because the whole city is already going false way. porque toda la ciudad ya está en sus manos, toda la ciudad ya está corrompida. But there is one monastery, Pero hay un monasterio and there are good people con buenos monjes really trying to live in good way. que realmente se esfuerzan por seguir su camino con fidelidad. And against this monastery, they are fighting day and night. Y en este monasterio los demonios tienen trabajo de día y de noche, Yes, because the other already doing what they want. porque ya en la otra ciudad todo está bajo su control, por así Well, decirlo. it's a joke, but with a serious background. Entonces es una broma, pero con un trasfondo real y serio. But we have to take this as a challenge, Y esta realidad debemos tomarla como un reto, because as faithful people, we know if God allows this, then He wants us to make us stronger. porque como personas de fe nosotros sabemos que si Dios permite algo, permite un ataque, una tribulación, es para hacernos más fuertes. He needs people to fight with Him, Él necesita personas que luchen con Él. and also maybe sometime to replace those people or to help those people who should fight and do not do it. Y también de alguna manera reemplazando y ayudando a aquellas personas que serían las primeras en ser llamadas a luchar, pero que no lo están haciendo. So make the fight inside of you.
Entonces empiecen el combate en su interior. If you have the aggressions, the divisions, all what is coming, try to overcome it by prayer inside of you. Es cuando perciban ese espíritu de división, de discordia, intenten primero superarlo en su interior. Pray more. Oren más. Ask the Holy Spirit for help. Invoquen al Espíritu Santo y pídanle ayuda. Our Lady for protection. Pidan a la Virgen que les proteja. And take the spiritual fight that other people might be freed. Y asuman este combate espiritual ofreciéndolo también para que otras personas sean liberadas. Yes, the shadow is growing. Sí, las sombras están creciendo. But on the other side, also the grace of God will support you if you open up to the grace each day. Pero por el otro lado también la gracia de Dios será más fuerte y nos sostendrá en la medida en que nos abramos día a día a ella. I think we are in the state of the flagellation of Christ, flagellation of the church. Yo creo que nos encontramos ahora como en el momento de la flagelación del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. The last declaration was like flagellation of Christ. La declaración fiducia supplicans fue como la flagelación del cuerpo de Cristo. Así es. Gracias, hermano Elías. Muchas gracias, hermana Mirjana. Ha sido una charla muy enriquecedora y muy aclarecedora, si es que el término es correcto. Nos permite tener muchas luces de cómo debemos seguir. Contamos con su ayuda en una próxima ocasión para que nos siga guiando, porque hay mucha oscuridad y poca gente que tiene cosas buenas y luces que dar a la humanidad. Así que estamos agradecidos, que Dios le siga bendiciendo. Y antes de cerrar, nos pide una persona de Argentina que le diga qué fechas estará allá para estar pendiente. Uh-huh. Vamos a estar desde el 12 de marzo hasta el 26. Ya muy pronto, en algunos días esperamos tener listo el itinerario y pues si puede estar al tanto por ejemplo, en el canal de ARPA-Dei en Telegram, ahí lo vamos a estar publicando. O en nuestra página web, arpadei.com. Igual está publicado de Brasil. El de Brasil ya está publicado. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Yeah, and Muchas give gracias. blessings and greetings to our beloved Ecuador. Y den nuestros saludos y nuestro amor a nuestro querido Ecuador. We still love Ecuador very much. Todavía lo amamos mucho. Así lo haremos, así lo haremos. Gracias, hermano Luis. Bendiciones. Gracias. Gracias.